Soy Pinta la que pinta y vengo a jugar con vos. Pintamos. Soy Pinta la que pinta y vengo a jugar con vos. ¿Jugamos? Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy estoy acá releyendo la biografía de Joan Miró. Y me encantaría contárselas a ustedes. ¿Quieren saber la razón por qué Joan Miró era amante del cielo, los pájaros, la tierra y el campo? Bueno, los invito a que busquemos juntos ese porqué. El 20 de abril de 1893 es un día de esperanza y alegría en la casa de los Miró, en Barcelona. Dolores Ferrar, su mujer, ha sido madre por primera vez. De una ebanista, es originaria de Palma de Mallorca. Con Miquel, nacido en Cornuella y orfebre de profesión, vivían entonces en el número 4 del Passage del Crec, en pleno corazón del barrio gótico. Un hermoso niño de cabeza redondita y ojos azules recibió el nombre de Joan. El campo marroquí y el catalán lo tendrán siempre atado, le aportarán sus primeros alimentos y sus primeros colores. Visitará muy a menudo la casa de sus abuelos paternos en Cornuella, del mismo modo que irá a la casa de los abuelos maternos en Mallorca. Es aquí donde surgirá su fascinación por los insectos, los pájaros, los árboles y las serpientes, que constituirán la base de su simbología artística. Crecer entre campesinos hace que Miró sea un hombre de campo, dotado de una creación única y particular. Los que lo conocieron de cerca destacan lo tranquilo, discreto e introvertido de su personalidad. El niño Miró daba largos paseos por los campos y dibujaba. Ya a los 15 años sus amigos se quedaban sorprendidos por su actitud seria y convincente, así como por su disciplina en el trabajo. En sus bocetos encontramos los paisajes que él admira: catedrales, castillos, molinos, puentes, árboles y granjas. Poco a poco, el dibujo absorbe la mayor parte de su tiempo. Es como una barrera invisible e inquebrantable para protegerse de los demás. En 1907, Miró se matricula en la Escuela de Bellas Artes de Lloja, en Barcelona, para seguir los cursos de dibujo de Modest Urgell. Modest Urgell, mi primer profesor, ejerció una gran influencia sobre mí a través de sus sentimientos de soledad y de austeridad, el cual siempre estuvieron presentes en mi propio trabajo. En la obra de Urgell siempre hay una línea horizontal, como una frontera entre el mundo terrestre y el celeste, lugares lejanos, poblados de árboles tristes y de ruinas. Un mundo de soledad que encontramos en varios cuadros de Miró. Pasco, profesor de la misma escuela, desempeña asimismo un papel destacado. Se lleva a los alumnos al campo para leerles poesía. Fue con él con quien Miró empezó a dibujar la figura humana, pero al cumplir 17 años,
su padre decide que es hora de emprender una carrera en el mundo de los negocios. Al final del siglo XIX, la vida en España no era fácil. Había pocas posibilidades de futuro para los jóvenes talentos. El país estaba muy afectado por la inestabilidad de la situación económica y política, y cada individuo se veía obligado a luchar para sobrevivir en la nueva sociedad industrial. Miquel Miró obligó a su hijo a cursar unos estudios de contabilidad en la Escuela de Comercio de Barcelona. Con su diploma en el bolsillo, Joan trabaja de contable en una gran empresa de Barcelona, el almacén de droguería Dalmau y Oliveres. En una carta a su amigo, el poeta francés Jacques Dupin, Miró recuerda: era tan infeliz. Cada vez me dejaba llevar por la fantasía y la rebeldía. En 1911, cuando sus padres se cuestionaban el futuro de sus hijos, Joan enfermó. Una depresión nerviosa acompañada de una fiebre tifoidea lo obligaron a pasar unos meses de convalecencia en la finca de Monroy. Es aquí donde una noche, cuando contemplaba el cielo mientras paseaba junto a su padre, Joan observó el bello color violeta del atardecer. Miró, se reveló. Sí, se rebeló a las burlas de su padre, que lo encontraba con una cruel falta de sensibilidad. El padre tuvo que ceder, al comprender que su hijo deseaba por encima de todo ser pintor. En 1912 le dio el permiso para matricularse en la Academia France Galí en Barcelona. Para el joven de 19 años era la ocasión de empezar a expresarse con libertad. La enseñanza es antiacadémica y Galí buscaba ante todo el desarrollo del carácter y la expresión artística de sus alumnos. Su método revolucionario, progresista, consistía en estudiar las obras de artistas contemporáneos más que a los de los grandes maestros de antaño. Miró descubrió a los padres fundadores del arte del siglo XX, Van Gogh, Gauguin, Seurat, Cézanne, así como los fauvistas y los cubistas. Impresionado por el talento cromático de su joven alumno, Galí incitó a Miquel Miró a que potenciara la carrera artística de su hijo. El color le habla, pero tenía que descifrar la forma. Con dificultad era capaz de diferenciar una línea recta de una curva, confesaba unos años más tarde Miró. Miró aprendió a dibujar de memoria, palpando un objeto con los ojos cerrados, y del mismo modo realizaba retratos de algunos de sus compañeros con dibujo o con volumen hechos de barro. Todavía hoy, el efecto de esta experiencia se halla en el fondo de mi interés por la escultura. La necesidad de moldear con mis manos, de tomar una bola de barro húmedo y de presionarla, experimentando un placer físico que no siento con el dibujo o con la pintura.
La temporada que Miró pasó en las dos escuelas le aportó frutos tanto en el ámbito artístico como en el humano. Es aquí donde nacen amistades profundas con el ceramista Josep Lorenz Artiga, el pintor y grabador Eric Christopher Richard y Manuel Grau, que más adelante será el director del Museo de Arte Catalán. Los artistas trabajaban muchas horas para reproducir la figura humana, sus curvas, sus irregularidades, sus sombras, con las que el joven Miró experimentaba tantas dificultades. Miró desarrolla su propio estilo y no queda satisfecho con trabajos del natural. Este era solamente un punto de partida para conseguir una interpretación personal. Entonces Miró dio el paso y tras unos años dibujando en papel, abordó la pintura al óleo. Sus primeras obras fueron una mezcla de diferentes estilos, en cuadros como Paisaje de Monroy, 1914, o Frutas y botellas de 1915. Miró todavía no dominaba la perspectiva. Su mirada se sentía desconcertada a causa de la falta de diferenciación entre los planos. La utilización de colores fuertes confería a su pintura un aspecto expresionista y fauvista. La división de las pinceladas y la yuxtaposición de las zonas cromáticas parecían proceder directamente de Cézanne, de Van Gogh o de divisionistas del Seurat. Miró pasó 3 años con Gali y luego alquiló junto a su compañero Ricard un pequeño taller en el centro de Barcelona. Justo al instalarse, le llamaron para hacer el servicio militar. A pesar de intentar que su padre interviniera para evitarlo, Miquel Miró tenía la esperanza de que con una disciplina militar podría reconducir a su hijo artista por el buen camino. Al final, Joan pasó 10 meses en el servicio militar, sin dejar de pintar, junto a su amigo Ricard, a quien debe 2 retratos con uniforme. ¿Cuánto sufrió Miró para llegar a ser pintor? Este papá era realmente muy empecinado. No se convencía de que su hijo quería ser artista. Bueno, pero tuvimos la suerte de que un día Miró fue ya adulto y pudo ser lo que quería. Gracias a que Miró tenía tanta convicción, llegó a ser el artista que hoy podemos admirar. Bueno, los espero en la próxima. Soy Pinta la que pinta.